en la parte más sur de América, casi cayéndose entre los hielos y el mar y la cordillera. Ya estamos arrinconados, pero no podíamos sino hacer un esfuerzo de concurrir, de asistir, de viajar, pedir los permisos respectivos, y aquí estamos, porque además no podemos estar ajenos a un problema común, importante, relevante en nuestras vidas, porque somos jueces, tremendamente jueces, y queremos mucho nuestra función, la amamos, y seguramente va a pasar nuestra vida y muchas horas de nuestra vida desarrollando esta tremenda función, exigente, noble. Al final se nos vaya, como decía alguien, se nos va la vida en esto, y nos queda a veces poco tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia. Por eso es nuestro afán de hacer mejor las cosas y exigir las condiciones para desarrollarla bien. Estos temas están en el centro de nuestra preocupación. La independencia se incardina, se vincula necesariamente, independencia de los jueces, con el concepto de Estado de Derecho. No podemos pretender tener en nuestros países un Estado regido por el derecho si no contamos con jueces que sean autónomos de otras organizaciones e independientes en sus resoluciones. Pero como contrapunto de esta independencia que exigimos y reclamamos de nuestras autoridades y de la sociedad toda, estamos conscientes que no queremos privilegios. Somos jueces que tenemos las capacidades, la idoneidad técnica y moral para poder responder de nuestras decisiones. Yo no pretendo ser un juez que no responda por sus actos, estoy dispuesto, pero sí dentro de lo que corresponde. Que no se nos venga a través de recursos administrativos a limitar, a restringir nuestras labores propiamente jurisdiccionales. Y eso ha estado ocurriendo en muchos países. En mi país no es la excepción. Hace poco, el año pasado, bueno, hay una serie de casos. La verdad que faltarían horas en este encuentro para poder relatar las situaciones que hemos vivido. Bernardita aludía a una compañera que sufrió el escarnio público de decir, este juez es corrupto, forma parte de una corrupción. Y el pecado de ella, que no lo dijo Bernardita, fue haber recibido un llamado telefónico de una exfuncionaria en que le pedía consejo para algún caso, pero ella contestó y al final le dijo, bueno, no tengo idea de tu caso, porque obviamente no lo juzgaba. Le dijo, cuídate nomás. Eso fue, cuídate, ten cuidado. Entonces, eso significó que fue entendido por el persecutor, por el fiscal, que ella estaba protegiendo. Por favor, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y sufrió el escarnio y fue separada inmediatamente de funciones y sometida a una investigación sumaria, investigación administrativa. Obviamente esto a nosotros nos dolió, nos molestó y reclamamos, pero finalmente, bueno, igualmente el daño está hecho. Ahora, estamos dispuestos y queremos ejercer nuestra función con libertad. Tenemos la independencia y ¿qué nos garantiza ser libres? Tener la tranquilidad para tomar nuestras decisiones, porque en esto trabajamos. Queremos tener entonces la tranquilidad de que vamos a tomar decisiones y aunque no les guste, les moleste y les duela, le incomode principalmente a los poderosos, seguir ejerciendo nuestro trabajo. Entonces, la garantía de la independencia está dada en la inamovilidad. Ahora, no queremos nosotros tener esta inamovilidad y no estar sujetos a ningún cuestionamiento. Sí, la aceptamos, pero siempre en planos bien acotados, bien concretos. Que no se nos sancione por tener un criterio jurídico distinto de los magistrados, ¿cierto? O de los ministros de corte, como lo denominamos nosotros. Ahora, y menos tampoco estar sometido a esa amenaza constante, como decía el compañero Jairo de Bogotá, de Colombia. O sea, no podemos, ¿con qué libertad se va a presentar el juez si tiene a sus espaldas un fusil, alguien que lo está escrutando? Decir, bueno, si tú no fallas como yo pretendo, te voy a llevar a juicio, te voy a vincular, a formalizar. No es aceptable. No es aceptable que se instrumentalicen algunas acciones penales para discutir, para cuestionar las decisiones jurisdiccionales del juez. Eso es absolutamente inaceptable. De hecho, el prevaricato no tiene ningún sentido. Ya existen suficientes normas penales que podemos estar sujetos como el común de los mortales.
Ahora, el derecho penal moderno aborrece de estos tipos penales abiertos. Prevaricar, ¿qué significa? Administrar torcidamente. ¿Pero qué es lo que es eso torcidamente? ¿Que no concuerda con una interpretación anterior? Por favor, eso tiene que cambiar. Lo posible desaparecer esas figuras penales especiales que no tienen sustento, no tienen justificación. Es más, se ha utilizado y se sigue utilizando lamentablemente como una herramienta de presión. Porque es indudable que un juez sabe que si está el fiscal atento a cómo resuelve, te va a presentar, te va a formalizar, te va a presentar una denuncia, te va a perseguir penalmente. Es absolutamente es inaceptable y no se aviene a la necesidad de independencia que tenemos los jueces. Ahora, yo quiero hacer un llamado a tomar conciencia del momento histórico que vivimos. Nosotros somos jueces en un momento determinado de nuestro país. Es en algunos casos, tremendamente difícil hacer justicia. Escuchábamos al compañero amigo Haroldo y a Miguel Ángel de Guatemala, que no se requiere allá ser juez valiente, sino que hoy día se está requiriendo ser un héroe para hacer justicia. Por los riesgos, por las tremendas presiones, porque en definitiva tiene que revertir y recae sobre su hombro una tremenda responsabilidad social. Porque hacer el juicio, enjuiciar a un delincuente común, a un robo, un asalto, un homicidio, la verdad que no es muy complicado, lo hacemos a diario. Pero cuando ese juicio involucra a un poderoso, escucha que cuesta. Y ahí el juez requiere el apoyo de toda una institucionalidad. Y cuando no está la institucionalidad dispuesta, o está cooptada, o está ya tomada por los poderes fácticos, gracias a Dios, felizmente, la ciudadanía ha despertado y ha apoyado a sus jueces. Bueno, pero en definitiva, nosotros estamos viviendo un nuevo tiempo. Creo que hay que entender que somos jueces de nuestros tiempos. Aquí en México también a los hermanos mexicanos les corresponde asumir una transformación del proceso penal. Quizás no eran los momentos, me dicen algunos, pero es lo que hay. Y hay que asumirlo con entereza y pedir y exigir los cambios institucionales. Porque en definitiva tenemos yo lo asimilo como una especie de trasplante. Tenemos un corazón nuevo, pero seguimos con un cuerpo viejo, con un esquilot antiguo, medio esquilosado. Debemos modificar una serie y ustedes, asociados gremialmente, poder exigir, conversar la realización de los cambios de las instituciones. Tienen que ponerse a tono con una nueva justicia que es más democrática y transparente. Así, bueno, escuché de parte del secretario general de gobierno, ¿cierto?, del gobierno del Estado, señor Lara, que tenían en él a un colaborador, y la verdad que lo encontré como muy claro en sus conceptos, y ojalá que pudieran tomar de ellos sus palabras y exigir una serie de cambios. Nosotros en nuestro país, al implementar la reforma procesal penal, no fue un cambio de ley. Sí lo fue, por cierto, pero fue mucho más que eso. Hoy día nosotros llevamos 15 años de proceso penal nuevo y de cambio de otros procesos laboral oral, y ha significado un cambio cultural. Entonces, denle tiempo al cambio. Ustedes comprométanse al cambio, es posible, es una mejor justicia. Nosotros nos ubicamos como jueces en el papel que nos corresponde, pero no le pidan más. La transformación del proceso penal, nosotros no estamos para aumentar o disminuir la criminalidad. Eso depende de los agentes y de la persecución penal. A nosotros nos corresponde decidir con justicia el caso a caso. Muchas gracias. Gracias, hermano. Qué contrasentido que nos toca ser jueces garantes, tener en nuestras manos el cumplimiento restricto de los derechos fundamentales, y cuando como juzgadores nos encontramos frente a un procedimiento administrativo, no tenemos del otro lado un sistema de vigilancia del juzgador que cumpla con ese respeto restricto de los derechos fundamentales del juzgador. Y tenemos entonces un sistema inquisitivo, vigilante del juzgador. Pero gracias a esa justicia convencional, el caso López Long, que quisimos tenerlo aquí,
pero los tiempos y los recursos no nos ajustaron para poder invitar al hermano Guillermo López Long, que sufrió el acoso de su país y que tuvo que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder ser restituido, que creo que todavía están en ese proceso, todavía no cumple su nación en el cumplimiento, pero ahí nos dieron los lineamientos, compañeros jueces y juezas, del trato que nos deben de dar los consejos de las judicaturas o los órganos de vigilancia y supervisión del juzgador. Chequen la sentencia Caso López Long contra Honduras, donde nos dan los lineamientos, donde nos establecen los derechos fundamentales de los que los juzgadores y juzgadoras somos titulares. Es una joya para nuestra labor como juzgadores esa sentencia. Los invito a que analicemos la misma. Bien, procedemos entonces al panel de preguntas, si es que se retiene alguna pregunta o tiene algún comentario, compañeros, compañeras.